Ahora ya, vamos. Muy bien, entonces vamos a ir a Levítico 14. Génesis, Éxodo, Levítico 14, mis amados. Para los que les gusta tomar notas, tomen notas el día de hoy. Muy bien. El tema lo he titulado Sanados de la lepra del pecado. Y Levíticos 14 dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Padre, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, toda alabanza, y le pedimos que esta poderosa palabra caiga en buena tierra, dé fruto al 100 por 1, y que a donde esta palabra vaya a ser escuchada en las diferentes naciones, en los diferentes pueblos y ciudades, y en los diferentes lugares rurales a donde vaya a ir a esta palabra, sea de bendición, Señor. Desde aquí de Kanagawa, Iowa, bendecimos en el nombre poderoso de Jesús a todos nuestros hermanos que van a ser bendecidos con esta palabra, dándole, Señor, la gloria, la honra, la adoración y la alabanza en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, tenga la bondad de sentarse. Y vamos a irnos a la escritura de Lucas 17, 11, para entender el concepto, un concepto muy importante que tenemos que entender hoy en esta noche. Y vamos a establecer ciertos conceptos que queden en su mente para cuando usted lea la palabra la pueda entender más. Lucas 17, 11. Lucas 17, 11. Y dice la palabra del Señor: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, dice la narración de nuestro hermano Lucas, el apóstol Lucas, dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. O sea que Jesús venía de Samaria rumbo a Galilea. Y el Señor Jesucristo venía de un lugar de predicar a los samaritanos, a los que los judíos no querían, a los que los judíos despreciaban. Y cuando venía por ese camino, le salen al encuentro 10 leprosos y se paran de lejos, porque la ley decía y enseñaba que el leproso tenía que estar lejos del que estaba sano, porque no le era permitido estar cerca de gente sana, porque lo iba a contaminar. Y el leproso tenía que traer colgado una campanilla como las vacas, para que al caminar la campanilla sonara y se dieran cuenta que él tenía lepra y la gente huyera de ellos. Eran excluidos de la sociedad, eran sacados de sus familias, eran alejados de la gente porque podían contaminar. Y vienen los 10 leprosos y le claman a Jesús que tenga misericordia de ellos. Y cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes, porque la ley enseñaba que el que estuviese leproso no podía entrar al tabernáculo hasta que el sacerdote lo declarara limpio, y que cuando viniese el leproso a ofrecer su sacrificio para ser sanado de la lepra, el sacerdote tenía que salir del tabernáculo e ir al leproso. Entonces el leproso tenía que venir al sacerdote. Entonces Jesús, cumplidor de toda la ley, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes para que sean sanados. ¿A ver, hermano?
Porque si Jesús en este momento le dice, no, no es necesario que vayas al sacerdote, yo te sano. Sí lo sano, que de hecho sí lo sanó. Pero él, para no infringir la ley, dijo, ve y muéstrate a los sacerdotes. Y cuando iban a mostrarse a los sacerdotes, fueron sanados. Y cuando fueron sanados, de los 10, uno solo regresó. Porque los 10 leprosos se presentaron ante nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, por el orden de Melquisedec. Ya veremos en otra prédica esa enseñanza. Pero, dice el 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. El que volvió, ¿cómo volvió? Glorificando a Dios a gran voz. De los 10, solo uno regresó glorificando a Dios a gran voz. Entonces la proporción de los sanados es de 10 a 1. De 10 sanados, solo uno vuelve. Y 9 no. La proporción de los agradecidos es de 10 que recibieron el favor de Dios, solo uno vuelve y los demás no. Por ejemplo, ahorita yo estaba grabando el testimonio de nuestro hermano Miguel. Él lo podemos clasificar como un agradecido. Él está de los 10 que no volvieron, uno de los que sí volvió. Porque Dios ha hecho muchos milagros a mucha gente y no están. No le dan la gloria al Señor. Entonces dice el 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Volvió dando gloria a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús, le dio las gracias a Jesús, estando postrado en tierra, dándole las gracias, pero era samaritano, no era judío. Y supuestamente los que tenían que regresar eran judíos y no samaritanos, porque Jesús es judío. Y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y este samaritano es representación de nosotros los gentiles, que venimos y nos postramos delante de nuestro Señor, recibimos su sanidad, recibimos su favor y recibimos su perdón y recibimos vida eterna. Amén. Amén, amados. Porque dice acá, dice, respondiendo Jesús dijo en el 17, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. No únicamente sanó de la lepra, no únicamente sanó de sus pecados, sino que fue salvo y ganó la vida eterna. Entonces, una persona agradecida que vuelve y adora a Dios, sus enfermedades son quitadas, sus pecados son perdonados y es salvado y gana vida eterna. Amén, mis amados. Nos vamos a Levítico 14 para entrar en materia. Eso fue nomás para que usted se dé cuenta de cómo el Señor Jesús hizo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, 14:1, esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Aquí vamos a explicar cada significado de cada cosa. Las avecillas iban a ser muertas en el altar de bronce, y el altar de bronce de los sacrificios señala la cruz de Cristo. El altar de bronce señala la cruz de Cristo aquí en la tierra. La madera de cedro es símbolo de la humanidad perfecta de Cristo. A ver otra vez. La madera de cedro es símbolo de la humanidad perfecta de Cristo. Amén. Por ejemplo, la cruz. La cruz que tenemos aquí es símbolo del altar en la tierra donde Jesús se iba a ofrecer a sí mismo como cordero inmolado al Padre. Y Él lo cargó. Y en Él ya murió. Por eso cuando nosotros venimos al Señor y venimos a los pies de la cruz, recibimos
la redención de pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, madera de cedro, símbolo de la humanidad perfecta de Cristo. La tela roja de grana es un símbolo o señal de la fe en la sangre de Jesús. Y ahorita les voy a explicar paso por paso. El hisopo representa la fe del individuo cuando se apropia de la redención de Cristo. Y el recipiente de barro nos habla de la humanidad de Cristo. ¿De qué nos habla el recipiente de barro? De la humanidad de Cristo. El agua viva nos habla de la palabra viva de Dios. Entonces, vamos a entrar en materia. Venía el leproso que iba a presentar su ofrenda por la lepra para ser libre de la lepra del pecado. Ya cuando él venía, traía sus 2 pajarillos, sus 2 avecillas, y el sacerdote salía del tabernáculo, fuera del tabernáculo, y lo encontraba. Y el sacerdote se traía en un recipiente de barro, que es símbolo de la humanidad de Cristo Jesús, se traía agua corriente de una fuente corriente. No tenía que ser agua estancada, tenía que ser agua corriente. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Entonces el sacerdote agarraba una de las avecillas, la degollaba y hacía que verter la sangre de la avecilla en el agua. Y mezclaba la sangre de la avecilla con el agua. Amén. Que es símbolo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nosotros los pecadores, manchados por la lepra del pecado. Porque el pecado es una lepra. Amén, hermanos. Entonces, el sacerdote cuando sacrificaba la avecilla, vaciaba la sangre de la avecilla sobre el agua, y con esa agua y con una brocha de madera de cedro, con hisopo, amarrada con una grana roja. Por eso la madera es símbolo de la humanidad de Cristo. El sacerdote iba a agarrar, símbolo de la humanidad de Cristo, una brocha amarrada con hisopo rojo, que la gente pone su fe en la sangre de Jesús, y con hisopo, con ramas de hisopo, para mojar en el recipiente de barro, en donde estaba el agua y la sangre, y sacar esa brocha bañada en agua y sangre, y mojar la avecilla viva, que es representación de nosotros, los que por medio de la sangre de Jesús, y por medio de su muerte, y por medio de su resurrección, somos libres de la lepra del pecado. A ver, no sé si me van entendiendo. ¿Sí vamos captando? Sí vamos captando. Este tipo de temas no es muy común predicarlos porque se tiene que saber la simbología de cada cosa. Y cuando uno trata de enseñar la simbología de cada cosa a la gente, muchas veces se pierde el concepto y la gente no lo agarra. Acuérdense, la brocha con mango de madera de cedro, simbolismo de la madera de cedro de la humanidad de nuestro Señor Jesús. Porque todos los rituales que se hacían en el Antiguo Testamento simbolizaban a nuestro Señor Jesús y a su redención y a lo que Él iba a hacer por nosotros. Entonces la avecilla muerta, símbolo de nuestro Señor Jesús, que moría, vertía su sangre y la mezclaba en agua. Por eso del costado de Jesús, ¿qué salió cuando le clavaron la lanza? Agua y sangre. Agua y sangre. Del recipiente que estaba con corrientes de agua viva, agua corriendo, agua viva corriendo, no agua estancada. Y ahí en esa agua viva se vertía la sangre, y esa sangre era representación de la sangre que un día futuro se iba a derramar por cada uno de nosotros, para que nuestro sumo sacerdote, ya no un sacerdote terrenal, sino nuestro sumo sacerdote por el orden de Melquisedec, él nos declarara por su propia sangre y su agua, nos declarara limpios de la lepra del pecado. Amén. Amén, amados. Amén. Amén. Gloria a Dios que ustedes captan las cosas inmediatamente. Por eso es que dice, cuando el Señor Jesús dice, de su interior brotarán ríos de agua viva, está hablando que de nuestro interior brotará palabra del Señor y Espíritu Santo. Los ríos de agua viva es palabra de Dios y Espíritu Santo. Por eso una persona que no se mete en la palabra del Señor ni se llena del Espíritu Santo, ¿cómo brotarán de su interior ríos de agua viva? Si los ríos de agua viva son palabra y es Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Por eso cuando usted se nutre de la palabra y cuando usted se consagra y cuando usted se mete en las cosas del Señor y es lleno
es revestido del poder del Espíritu Santo, de su interior suyo pueden salir ríos de agua viva. Por eso el Señor Jesús dijo, si bebieren de esa agua tendrán sed, pero si bebieren de esta agua que yo les doy jamás tendrán sed, porque yo soy el agua viva, que quita todo pecado y quita toda sed. Sed del alma, porque el agua quita sed del cuerpo, pero no del alma. Pero el agua de Jesús quita la sed del alma y del espíritu. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Ok, entonces vamos a seguir aquí. Y dice el 6. Pero me faltó sí miramos lo que es la tela roja. La tela roja es señal de la fe en la sangre de Cristo. Dice el 6. Después tomará la vecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, que ya sabemos qué significa, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. ¿Cuántas veces? 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y la avecilla viva que es suelta en el campo es simbolismo de los que somos redimidos, lavados, justificados y sellados por el poder del Espíritu Santo, propiedad de Cristo, que nos da la libertad, que somos libres en Cristo Jesús, porque la avecilla que era mojada con la sangre y el agua se dejaba libre, y esa avecilla era libre. Pero para que esa avecilla fuera libre, alguien murió por ella. El que murió por nosotros es Cristo Jesús. Amén. Por eso la avecilla muerta simboliza la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Amén. Y dice el 8, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. O sea que se tenía que rapar, se tenía que limpiar y tenía que morar fuera del campamento por 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Y el 8º día tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que la purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces al 8º día tenía que venir el leproso, tenía que traer 2 corderos, dos corderos, dice, ¿dónde estoy? 9. En el 9. Ok. El 7º día todo el lavar todo el pelo. Bueno, el 10. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera. 2 corderos y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. La puerta del tabernáculo de reunión es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Qué Jesús dijo? Yo soy la puerta. Dice, el buen pastor por la puerta entra con las ovejas, pero el que no es pastor es ladrón y salteador porque no entra por la puerta. Porque Jesús es nuestra puerta. Amén. Por eso el tabernáculo tenía una sola puerta de entrada. Simbolismo de que es la única manera de entrar al Padre a través de Jesús. Amén. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Es una maravilla. No, es una maravilla. Entonces, presentaban al leproso frente a la puerta. Y el leproso traía sus dos corderos y una cordera para ser ofrecidos por su limpieza. Y luego dice el 12, tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite. Un cordero y lo ofrecerá por la culpa. ¿Quién es nuestro cordero? Cristo. Cristo es nuestro cordero. Por eso nosotros ya no necesitamos traer corderos, porque el orden sacerdotal Leví ya no está funcionando. Por ahora el que funciona es el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, por el orden de Melquisedec, en el santuario celestial, porque el santuario terrenal ya no está.
Amén, hermanos. Amén. Ahora está el santuario celestial hecho no por manos de hombre, sino por manos del Señor. Amén. Amén. Entonces dice, y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar. El 12, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el hoc de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degolla el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima con el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, que es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. Vendrá el sacerdote y del cordero que fue sacrificado para la ofrenda del leproso, agarrará sangre y la pondrá sobre el lóbulo, sobre la oreja derecha del leproso, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Amén, amados. ¿Y por qué por la derecha y por qué no por la izquierda? Porque las cosas del Señor son rectas y siempre entra por la derecha. Entonces, pone la sangre sobre el lóbulo derecho del leproso, simbolizando que va a llegar el día en que el leproso va a oír palabra del Señor y va a cambiar su vida. Así como la cambió con nosotros, que un día oímos palabra del Señor y tuvimos fe en Él, pusimos nuestra fe en Él y fuimos alcanzados por Él, porque la fe viene por el oír y el oír palabra del Señor. Y dice, el 14, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo derecho, sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano izquierda, sobre el pulgar de su mano, ¿de cuál mano? Izquierda. Sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su mano derecha, este es el pulgar. Pondrá sangre sobre este pulgar, porque este pulgar es el que conecta con todos los demás. Este pulgar es el que conecta con todos los demás. Este pulgar es símbolo de autoridad. Este pulgar es símbolo de ministerio apostólico. Este pulgar simboliza nuestro sumo apóstol, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es puesta la sangre en este pulgar, porque este pulgar alcanza a todos los demás. O sea, que la fe de este alcanzará todo su ser. Todo su ser, toda la persona será alcanzada por la fe en la sangre de Cristo Jesús. Y dice, asimismo el sacerdote tomará del hoc del aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Amén. Y luego dice el 17, y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que lo purifica, sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Entonces agarraba del aceite y le ponía en el pulgar de su dedo derecho, señal de la unción del Señor, de santificación y apartado para el Señor, y le ponía sobre su dedo derecho del pie, oreja, dedo derecho de la mano y dedo derecho del pie. ¿Sabía usted que una persona que le amputan su dedo derecho de su pie pierde el balance y ya no puede caminar? Y si camina, camina chueco. ¿Sabía usted que su dedo gordo del pie es el que le da balance a usted para que usted camine derecho? Cuando usted se quite los zapatos y camine, usted vea cómo se mueve el dedo gordo. Es el que marca el movimiento de todos los demás dedos. Y es el que va marcando el balance del cuerpo. Y cuando le amputan el dedo gordo, usted balancea y va a caminar chueco. Esto es para que el que estaba enfermo de lepra camine derecho en los caminos del Señor. Y cambie su actitud y cambie sus caminos de pecado a caminos de rectitud. Es lo que nuestro Señor Jesús ha hecho con nosotros. Cambiar nuestra personalidad. Amén, mis amados. Amén. Muy bien. Y luego dice el 18, y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. El aceite es símbolo de la unción del Espíritu Santo. Por eso lo que el sacerdote le quedaba de aceite, del que le sobró, de poner sobre el pulgar derecho de la mano y el pie, lo vaciaba sobre la cabeza del leproso.
que ya tenía rapada la cabeza, en señal de que ese leproso se iba a consagrar y se iba a apartar para el servicio de Dios. Amén, amados. Amén. Muy bien. Dice al 19: ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir al sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite. Y los 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda, uno será para expiación por el pecado y el otro para el holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Jehová. Por eso, cuando ungimos a un nuevo líder, cuando ungimos a un ujier, o cuando ungimos a un diácono, o ungimos a un pastor, a un profeta, a un evangelista o un apóstol, se unge con aceite, y eso significa apartado para Dios. Él está consagrado para Dios. O cuando ungimos un micrófono, un instrumento de música para el Señor, o ungimos una iglesia para el Señor, estamos diciendo está apartada para el servicio del Señor, está consagrado para el servicio del Señor. Entonces es símbolo de este aceite, símbolo de apartarse para el servicio al Señor. Amén, mis amados. Amén. Bueno, muy bien, ayúdame, ¿cuál voy? ¿32 o cuál voy? 31. Ok, bueno, 31. Dice, bueno, el 30. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas a uno de los palominos, según pueda. Uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviese más para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviese en la casa. Y después el sacerdote entrará y examinará la casa. Entonces, miren, por ejemplo, las pulgas es una plaga, las chinches es una plaga, el moho es una plaga, y uno tiene que liberarse de esas plagas, tiene uno que combatirlas, tiene uno que buscar la manera de cómo combatirlas, porque son plagas. Y dice aquí el 37, examinará la plaga, y si vinieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y el 7º día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiese extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote
y arrancarán las piedras en que se estuvieron la plaga y las echarán fuera de la ciudad en el lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrá en lugar de las piedras quitadas y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. O sea, por eso es que uno tiene que cuidar su casa. Porque, por ejemplo, si uno permite que en la casa de uno tomen, o en la casa de uno se hagan cosas indebidas que no son agradables a Dios, puede venir lepra a la casa de uno. Porque esa casa es un lugar de descanso para nosotros. Tanto la casa como nosotros tenemos que estar santificados para el Señor. Amén. Amén, amados. Y cuando nosotros proponemos esto en nuestro corazón, santificamos nuestra casa, santificamos nuestros vehículos, nos santificamos nosotros, estamos libres de que caiga lepra. Porque muchas veces cae una plaga a una casa porque hay pecado en esa casa. Y los que viven en esa casa consienten el pecado y permiten el pecado. Y puede venir una plaga de pecado a esa casa. Amén, amados. Amén. Puede venir una plaga de ratas. Las ratas son una plaga. Los ratones son una plaga. ¿Ah? Las moscas son una plaga. Una sola mosca es portadora de 150 enfermedades. Por eso cuando una mosca cae al plato, uno no se lo come porque ya hay 150 enfermedades ahí. Más de alguna de las 150 nos va a pegar. Es mejor eliminar el plato y comprar otro sin mosca que comernos el que tiene mosca. ¿Ah? No, que Dios ha tenido misericordia de nosotros. En las gallinas, cuando las tragamos ahí, un mosquero, abrió una la boca y ya, cuando ya iba la mosca para adentro. No, que pues Dios nos cuidó, tuvo misericordia. Pero ahí en las gallinas hay moscas, pero por millones. Ahí sí hay moscas. Bueno, entonces, ok, muy bien. ¿Dónde voy, hermanos? Ok. Dice el 46. El 45. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacará todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiera en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiera en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y le examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo. Aquí están otra vez las 2 avecillas. Primero fue usada para el leproso y ahora va a ser usada para la casa del leproso, que es la misma simbología. Y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre las aguas corrientes. ¿Quién es la vasija de barro? Nuestro Señor Jesús. Amén. Y dice, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga y lepra de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuando es inmundo y cuando limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Entonces, toda esta ley tocante a la lepra es símbolo del pecado. ¿Es símbolo de qué? Del pecado. Entonces en el mundo hay 2 grupos. Los leprosos del pecado y los sanados y redimidos leprosos del pecado que Dios nos limpió por medio de su sangre. Nosotros, siendo leprosos, dejamos de serlo por medio de la muerte y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos apartó del pecado, nos redimió y nos perdonó,
y nos ha hecho libres de la lepra del pecado. Amén. Por eso es que nosotros no podemos volver a ser leprosos. Tenemos que mantenernos siendo limpios del pecado. Amén, mis amados. Amén. Entonces, estos son los sanados de la lepra del pecado. Quien nos sanó de la lepra del pecado es nuestro Señor Jesús. Sí, amén. Amén, mis amados. ¿Sí? ¿Quedó claro? Amén. Bueno, bendito sea el Señor. Entonces, Leti, recogemos las ofrendas. Estamos aquí. Ahora sí paramos, hermano, ahí en el blanco del medio.